Bien, en el siguiente problema tenemos una caja de 2 kilogramos que es afectada por 5 fuerzas. Dice que el sistema está en reposo y la incógnita que debo encontrar es el valor de la fuerza 5 que actúa en esta dirección sobre la caja de 2 kilogramos que está en reposo. Como el sistema se encuentra en reposo, se aplica la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Al sumar toda la fuerza y saber que la fuerza es una magnitud vectorial, debo tener eso en consideración a la hora de colocar las fuerzas. Yo conozco que las fuerzas están actuando en el eje horizontal, es decir, solo debo trabajar en el eje X. Como vemos, la fuerza 1, 2 y 3 apuntan hacia la derecha, en donde las X son positivas. Las fuerzas 4 y 5 apuntan hacia la izquierda, donde las X son negativas. Entonces tengo que la fuerza F1 más la fuerza F2 más la fuerza F3 menos la fuerza F4 menos la fuerza F5 es igual a 0. Entonces mi incógnita es la fuerza 5. Debo despejarla de aquí. Ella está restando, la puedo pasar hacia el otro lado sumando al número 0, que es el elemento neutro de la suma y la resta. Entonces no me va a alterar nada. Sería F5 igual a F1 más F2 más F3 menos F4, ¿sí? Recuerden que los iguales son conmutativos. Este quedó acá, es como un espejo, lo coloco de este lado. Entonces, F5 va a ser igual a la fuerza 1, que son 10 newton, F2 sería más 100 newton, F3 sería más 20 newton y F4 sería menos 60 newton. Si sumamos esto en nuestra calculadora, sabemos que 10, 100 y 120 serían 130 newton, menos los 60 serían 130 menos 60, en total serían 70 newton. Ese es el valor de la fuerza 5 en este problema. Bien, ¿qué tal? En este problema tenemos una masa colgada de un cable sostenido por el techo o una superficie arriba. Me piden que encuentre el valor de la tensión que ejerce el cable para mantener sostenido esta masa de 2 kilogramos. No me hablan del que el sistema esté en movimiento, es decir, el sistema se encuentra en reposo. Aplicamos la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tenemos que hacer un análisis de las fuerzas que están actuando. Como vemos, está actuando la tensión en el eje vertical y también una fuerza que ya sabemos que siempre va a estar presente, que se conoce como el peso gravitacional, ¿sí? W, que es igual a masa por gravedad. Recordemos que peso se simboliza con W en weight en inglés, peso. Hacemos nuestro pequeño plano cartesiano en el cual vamos a señalar las fuerzas que actúan. La tensión que apunta hacia arriba. ¿Cómo yo sé que la tensión apunta hacia arriba? Si yo corto el cable, la caja va a caer, es decir, la tensión hace una fuerza hacia arriba. Y el peso W, que siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces, nuestra sumatoria de fuerzas, las Y hacia arriba son positivos, menos las Y hacia abajo, que son negativos, es igual a 0. Entonces, tensión va a ser igual, está restando, pasa hacia el otro lado, sumando. Tensión va a ser igual a W. Tensión me va a quedar igual a masa por gravedad. La tensión entonces va a ser igual a 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la tensión va a ser igual a 19,6 newton. Ese es el valor de la tensión en el cable. Bien, para nuestro siguiente ejemplo tenemos una caja de 5 kilogramos que tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Para que dicha aceleración se produzca es afectado por dos fuerzas, la fuerza 1 de 2 newton y la fuerza 2 que
es desconocida, es nuestra incógnita en el problema. Entonces ya yo tengo aceleración. Al tener aceleración, yo tengo que aplicar la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Estoy viendo que mi problema está trabajando en el eje horizontal solamente, es decir, solo trabajo con las componentes en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas sería F1, que va hacia la derecha, más F2, que va hacia la derecha, es igual a masa por aceleración. Mi incógnita es la fuerza F2, la despejo. F2 va a ser igual a masa por aceleración menos F1. ¿Por qué? F1 estaba sumando, pasaría hacia el otro lado, haciendo la operación contraria a la suma, que es la resta. Entonces la fuerza 2 va a ser igual a la masa, que son 5 kilogramos, por la aceleración, que son 4 metros por segundo al cuadrado, menos la fuerza F1, que son 2 newton. Entonces la fuerza F2 va a ser igual a 5 kilogramos por 4 metros por segundo al cuadrado, sería 20 newton. ¿Sí? Menos 2 newton. Entonces la fuerza F2 sería 20 newton menos 2 newton igual a 18 newton. Este es el valor de la fuerza 2 que ayuda a empujar la caja. Bien, para el siguiente problema tengo la tensión en un cable que está sostenido en una caja de 200 newton. La incógnita es el valor de T1 y T2. ¿Sí? Como observamos, es un conjunto de cables que está sostenido en una caja. Cada cable forma un ángulo de 60 grados con respecto a la superficie que los sostiene. Entonces vamos a determinar la tensión 1 y la tensión 2, recordando que cuando me hablan de tensión es también un tipo de fuerza, sobre todo la fuerza que afecta a cables o hilos. Entonces tenemos que primero identificar las fuerzas que están actuando en mi sistema. En mi sistema no me hablan que se encuentra oscilando, que se encuentra en movimiento, por consiguiente debe estar en reposo. Si se está en reposo, aplicamos la primera ley de Newton, como todos sabemos. Entonces dibujamos nuestro pequeño plano cartesiano para identificar las fuerzas que están actuando. La fuerza más simple es estos 200 newton que están allí, que deben equivaler obviamente al peso, porque I siempre va hacia abajo. W es igual a 200 newton, ¿cierto? Entonces el cable 1, si yo corto este cable, la caja se va hacia acá, entonces él está haciendo una tensión hacia allá, a la que se llamará T1. El ángulo que se forma aquí es el mismo que se forma acá. Recordemos la regla de geometría de los ángulos. ¿Sí? El cable 2, si yo lo corto, la caja se va hacia allá. Entonces él tiene una tensión 2 que va hacia allá, 60 grados de 2. Y estos son la identificación de las fuerzas que están actuando en mi sistema. Para encontrar el valor de la tensión 1 y la tensión 2, debo realizar una sumatoria de fuerzas. Recordemos que ya es un vector que está trabajando en dos dimensiones, es decir, debo hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Porque el sistema está en reposo. ¿Qué fuerzas están actuando en X? La tensión 1, la tensión 2, al tener ángulos, tienen componentes tanto en X como en Y. Sin embargo, el peso solo está trabajando en el eje de las Y. Entonces sería T1 coseno de 60 grados. Aquí tengo la primera observación. Si ustedes pueden observar, en X, segundo cuadrante, las X son negativas. Más la tensión 2, que si está en el primer cuadrante y es positiva, por el coseno de 60 grados es igual a 0. Hasta ahí estamos bien. Entonces procedemos a determinar la sumatoria de componentes en Y. Sumatoria de componentes de fuerzas en Y es igual a 0. Tengo actuando a T1, tengo actuando a T2 y tengo actuando a los 200 newton. Entonces sabemos que en la parte superior las Y siempre serán positivas. Entonces sería
T1 seno de 60 grados. Aquí recordemos que coseno se utiliza en X y seno se utiliza en Y porque el ángulo se está formando entre el vector y el eje de las X. Si se formase entre el eje de las Y y el vector, entonces sabemos que debemos invertir las identidades trigonométricas, pero sabemos que eso pasa en algunas contadas excepciones. Entonces aquí seguimos más T2 seno de 60 grados, aquí es 0, un error ahí, 60 grados, igual a o menos 200 newton igual a 0. ¿Sí? Aquí coloqué el peso T1 y T2, aquí era igual a 0, aquí, ¿sí? No sé por qué escribí ese 50. Entonces, vamos a trabajar un sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. Y matemáticamente hablando, debemos tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar cualquiera de los métodos de resolución del sistema de ecuaciones, ¿sí? Voy a utilizar el método de sustitución. Entonces, de la primera ecuación voy a despejar T2. T2 va a ser igual a, de aquí vamos a despejar, vamos a hacerlo aquí, T2, ¿sí? Coseno de 60 grados va a ser igual a T1 coseno de 60 grados, ¿verdad? Entonces T2 va a ser igual a T1 coseno de 60 grados entre coseno de 60 grados. Aquí podemos simplificar lo que me dice que T2 es igual a T1, ¿sí? Esta información yo la voy a sustituir aquí, ¿sí? Yo la voy a sustituir aquí. Entonces vamos a invertir para continuar. Tengo que T1 seno de 60 grados, T1 seno de 60 grados va a ser igual a, más T2 seno de 60 grados menos 200 newton es igual a 0. Yo sé que T1 es igual a T2. ¿Por qué lo sé? Porque lo encontré aquí. Entonces voy a sustituir T1 seno de 60 grados más T2 seno de 60 grados. Estos 200 newton están restando, lo voy a pasar hacia el otro lado, sumando 200 newton. Tengo aquí era T1, ¿sí? Dos cosas similares, T1 más T1, entonces ahora tengo 2 T1 seno de 60 grados igual a 200 newton. Vamos a despejar a T1, esto multiplica, entonces lo paso hacia el otro lado, 200 newton dividido entre 2 por el seno de 60 grados. T1 va a ser igual entonces a 200 entre 2 por el seno de 60. Y la respuesta es 115,5 newton. Como T2 es igual a T1, entonces T2 va a ser igual a 115,5 newton. Y esa es la respuesta de las tensiones que afectan al cable del problema anterior. Bien, en el siguiente problema tenemos una caja de 2 kilogramos que se mueve por una superficie horizontal. Ella se mueve con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, empujado por una fuerza desconocida. Y a ella se opone una fuerza conocida como la fuerza de fricción que va en sentido opuesto. Recordemos que la fuerza de fricción es la fuerza que interfiere siempre al movimiento y permite que cuando dos superficies entren en contacto no se deslicen tan fácil. Eso tiene múltiples aplicaciones en la vida diaria. Entonces, todos sabemos que la fórmula de la fuerza de fricción viene dado por el coeficiente de fricción, que en este caso es cinético porque estamos hablando de que se está moviendo, multiplicado por la fuerza normal.
el valor de la ecuación en relación a la fuerza de fricción. Entonces, todos sabemos que la fuerza normal está vinculada al eje vertical, ¿sí? Hacia allá va la fuerza normal y que hacia abajo está el famoso peso. Entonces, primero que todo podemos aplicar la tercera ley de Newton para encontrar el valor de la fuerza normal. Yo sé que para toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Entonces, la normal va a ser igual al peso. Una fuerza de acción, hay una fuerza de reacción. Entonces, la fuerza normal va a ser igual a 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nuestra fuerza normal va a ser igual a 2 por 9,8 igual a 19,6 newton. ¿Sí? Ese es el valor de mi fuerza normal. Entonces, con esto puedo calcular la fuerza de fricción, que sería fuerza de fricción igual a 0,2 multiplicado por la fuerza normal, que es 19,6 newton. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a 0,2 por 19,6. Y esto va a ser de 3,92 newton. Ahí obtuve la primera incógnita, que es la fuerza de fricción. Vamos a calcular el valor de la fuerza F que nos hace falta ahí. Para calcular el valor de la fuerza F que nos falta, sabemos que la fuerza es igual a, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. No me hablan de que estás trabajando en dos ejes, solo estamos trabajando en un solo eje, que es el eje de las X. Entonces sería la fuerza que va hacia la derecha menos la fuerza de fricción, igual a masa por aceleración. Aquí tenemos que tener cuidado porque tanto la fuerza normal como el peso no me están afectando el trabajo de mi fuerza horizontalmente, ya que la caja se va transportando así. Si la caja fuese brincando y moviéndose, entonces yo debo considerar tanto la fuerza normal como el peso, pero en este caso no sucede así. Entonces la fuerza F va a ser igual, está restando pues hacia el otro lado, sumando a la masa por la fuerza de fricción, ¿verdad? Más. Fuerza va a ser igual a 2 kilogramos por 4 metros sobre segundo al cuadrado, sumado la fuerza de fricción, que es de 3,92 newton. Entonces, la fuerza que me falta sería esa suma, ¿sí? 2 por 4 sabemos que es 8, más 3,92, eso me da a 11,92 newton. ¿Verdad? Entonces, eso es el valor de la fuerza que estoy buscando. En el siguiente ejemplo tenemos una caja de 4 kilogramos que asciende por un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados. Dicha superficie tiene fuerza o tiene rozamiento, fuerza de fricción. Ahí vemos el coeficiente de fricción. Yo quiero saber cuál es la fuerza necesaria F para que mi caja ascienda sobre ese plano. Primero vamos a realizar la identificación de fuerzas que están actuando sobre nuestra caja. ¿Sí? Primero observamos que nuestra caja asciende. Entonces aquí tenemos un plano cartesiano dibujado bajo la misma disposición que tiene nuestro plano cartesiano, en una diagonal. Vemos que la fuerza F asciende, la fuerza F está en ascenso, ¿verdad? Vemos que el peso siempre va a actuar hacia abajo, ¿sí? Siempre va a actuar hacia abajo, W. ¿Sí? Con la salvedad de que observamos que aquí tiene una componente que tiene un ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza actúa? Pues hacia abajo actúa una fuerza que se conoce como la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción siempre se va a oponer a la fuerza que permite el movimiento. Y por último tenemos la fuerza normal. ¿Sí? Son las 4 fuerzas que están actuando sobre el sistema de fuerzas que actúan sobre mi caja, que quiero determinar la fuerza F, ¿verdad? Entonces,
¿cómo determinamos la fuerza F? Obviamente tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. En este caso sería en X, porque la fuerza está actuando en el eje de las X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, ¿sí? La aceleración de mi caja en este problema vale aceleración igual a 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Es un valor que yo le estoy dando a la aceleración que ha alcanzado esa caja. Y obviamente que si tienes aceleración tiene una fuerza que está alando esa caja hacia arriba. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerza está actuando en X? Está actuando la fuerza que va hacia arriba menos la fuerza de fricción que va hacia la izquierda menos una componente X del peso. Menos una componente X del peso, ¿sí? Es igual a masa por aceleración. Observen que mi peso siempre va a apuntar hacia abajo, pero al formar un ángulo, el peso va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y, ¿sí? Entonces vamos a determinar la fuerza de fricción y el peso, ¿sí? El peso en X. Entonces, primero que todo tenemos que tener dos consideraciones. La primera de ellas es como el peso tiene componentes, mi peso va a tener una componente en X y una componente en Y, ¿verdad? Pero el ángulo observamos que se está formando con el eje de las Y. Al formarse el ángulo con el eje de las Y, mencionamos hace un momento atrás que las identidades trigonométricas cambian. Ahora se utilizaría seno en X y coseno en Y. Si no queremos o queremos evitar esto, entonces buscamos el ángulo restante aquí para formar los 90 grados para trabajar los ángulos de la manera tradicional que lo hacemos, que es coseno en X y seno en Y. Yo voy a mantener esto de utilizar el ángulo que se formó con el eje de las Y y voy a invertir las identidades trigonométricas. Dice que el peso es masa por gravedad, sería 4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 60 grados, ¿sí? Y eso va a dar a 4 por 9.8 por el seno de 60 grados. Dice que me da a 33,9 newton, ¿sí? Y el peso en Y va a ser igual a 4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 60 grados, ¿sí? Y eso va a ser igual a 4 por 9.8 por el coseno de 60 grados igual a 19,6 newton. Este es peso en X y peso en Y. Y yo tengo aquí el peso en X. Ahora necesito determinar la fuerza de fricción. Yo sé que fuerza de fricción es coeficiente por fuerza normal. La fuerza normal la desconozco de momento, así que vamos a determinar sumatoria de fuerzas en Y. Tiene que ser igual a 0. Recordemos que mi caja no está brincando, ella solo se está transportando en el eje horizontal, por eso aquí masa por aceleración. Sin embargo, en el eje Y se mantiene en reposo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Vamos a determinar ahí la sumatoria de fuerzas en Y sería sumatoria de fuerzas en Y sería la fuerza normal, ¿sí?, menos la componente en Y del peso, igual a 0. Entonces la fuerza normal va a ser igual a W de Y. Y fuerza normal entonces va a ser igual a 19,6 newton. Con esta información ya puedo determinar el valor de mi fuerza F. Vamos a poner F. Esto que está aquí está restando, así que pasaría hacia el otro lado sumando. Entonces me quedaría que masa por aceleración más la fuerza de fricción más Wx. La fuerza va a ser igual a la masa, que son 4 kilogramos, aceleración, que son 2 metros por segundo al cuadrado, más la fuerza de fricción, que viene siendo el coeficiente de fricción 0,1 por la fuerza normal, que es 19,6 newton, más la componente en X, que son 33,9 newton. Entonces la fuerza va a ser igual a, lo podemos hacer por parte todo junto, 4 por 2 sería 8 más 0.1 por 19.6 más 33.9. Entonces 43,86 newton sería el valor de la fuerza que
ocurre aquí para determinar, para que nuestra caja ascienda.